vamos a dar inicio a este webinario que, aparte de representar un aspecto muy importante, porque es una guía más que vamos a incorporar a nuestro glosario de guías, la número 24, sobre economía circular. Aparte de eso, vamos a también aprovechar, obviamente, para hablar de la economía circular desde varios ámbitos, desde varias visiones, con los ponentes que vamos a tener, y eso nos permitirá bueno, pues enriquecer el debate, y también más allá de los ponentes, los asistentes también podrán en un momento dado, si lo desean, intervenir, ¿no? Contamos pues con Mauricio Spaliat. Mauricio, desde luego, es un baluarte en la economía circular. Él pues abandera esta, no sé si es correcto, Mauricio, llamarle disciplina o área temática, modelo, mejor. llámale modelo. Vale. Este modelo, y bueno, tuvo a bien considerar la ejecución de una guía, que es la que vamos a presentar ahora, la que va a presentar. Él es el coordinador, como bien sabéis, de nuestra PD Planet, y bueno, nadie mejor que él para poder, pues eso, dar inicio a este webinario, esta presentación, Economía Circular para la Sostenibilidad, guía número 24. Mauricio, dispones de 20 minutos para dar esta presentación, así que no te quito más tiempo y todo tuyo. Muy bien, gracias, Carlas. Y directamente, para no que el tiempo se hace escaso, vamos a entrar en materia. El tema, como bien ha dicho Carlos, es la presentación de la guía sobre economía circular, la guía Planet sobre economía circular. Pero antes de describir la guía, que lo haré compartiendo pantalla de la propia guía para que podamos hacer un seguimiento mucho más directo y objetivo del tema, les quiero comentar 4 pinceladas en relación a lo que es la economía circular, porque es un término que a menudo no se conoce bien como se debiera conocer. Muchos creen que economía circular es sencillamente reciclar, y ahí está el primer error. La economía circular es un modelo holístico, sistémico, que es además restaurador, es regenerativo, y luego también es la antítesis de aquello que se ha llamado durante muchos años la economía lineal, que es la que nos ha llevado a estar viviendo hoy en día una serie de problemas que tenemos en relación principalmente con la gestión de los recursos del planeta. Es un modelo económico que protege el uso y gestiona el buen uso de los recursos productivos, y es la base, en definitiva, del desarrollo sostenible y un instrumento básico para avanzar hacia la sostenibilidad de manera holística, de manera general, porque es un modelo que además se puede aplicar en distintos sectores, sean tipo de actividad de producción o de prestación de servicios. Bueno, en cualquier sector podemos aplicar el modelo de economía circular como instrumento, como herramienta para hacer de una entidad, de una empresa, de una organización, una institución, una organización estable, sostenible, sobre todo cuando apostamos por la sostenibilidad como un desafío, un reto a largo plazo. Entonces, el modelo de economía circular se basa simplemente en imitar lo que ocurre en la naturaleza. Es un modelo que también podemos llamar que es sistémico, o sea, funciona como un sistema. La propia definición de holístico ya lo dice. Es un sistema en el cual interactúan una serie de factores como herramientas clave, como herramientas puntuales, para lograr un resultado global que nos permita avanzar
con estabilidad hacia la consolidación de la sostenibilidad en distintos sectores, con una serie de ventajas, ventajas ambientales, ventajas sociales, ventajas económicas, ventajas para las empresas específicamente, cuando a través de la economía circular le podemos enseñar a gestionar bien sus recursos y a optimizar todas aquellas líneas de actuación que nos llevan hacia la sostenibilidad. Bien, los principios de la economía circular son tres, básicamente. El primero de ellos es preservar y funcionar con la protección, tomando en cuenta la protección del capital natural. Proteger y mejorar el capital natural a lo largo de la actividad de cualquier empresa o de cualquier sector. El segundo lugar el segundo principio es optimizar la rentabilidad, la productividad y la sostenibilidad de los recursos, o sea, procurar que los recursos no sean solamente utilizados en una sola ocasión, sino que luego se puedan ir recuperando, se puedan ir reintroduciendo las cadenas de valor con el objeto de mantenerlos en el ciclo productivo del mayor tiempo posible. Y luego, el tercer principio es promover la estabilidad de los sistemas. ¿Cómo? A través de la diversidad. Al igual que existe la naturaleza es por sí misma resiliente, ¿eh? Se recupera, se autorrecupera si no la dañamos artificialmente, y por lo tanto el modelo de economía circular lo que procura también es imitar en este sentido a los ciclos biológicos de la naturaleza para aplicarlo en los ciclos industriales, en los ciclos técnicos, como se llama en términos generales este principio de eficacia de los sistemas. ¿Se basa en qué la economía circular? En eliminar el residuo desde el diseño. O sea, diseñar sin residuos, o diseñar con el objeto de que los subproductos o residuos que lleguen al final de la cadena de valor puedan ser reincorporados como recursos al mismo ciclo. Ese es un principio fundamental. En segundo lugar, generar solidez desde la diversidad. Ya lo dije anteriormente, la naturaleza es un modelo autorrecuperable. ¿Y por qué? Porque funciona en base a sistemas. Sistemas funciona, la naturaleza cuando se regenera, se autorregenera. ¿Por qué se autorregenera? Porque en definitiva se actúa en un sistema de una manera coordinada entre los distintos factores que componen ese sistema. Yo lo comparo muchas veces con una orquesta. Una orquesta está compuesta por muchos músicos, cada uno de los cuales toca un instrumento, su instrumento, y es especialista en ese instrumento. Bueno, si esa orquesta está bien dirigida y bien coordinada, evidentemente de esa orquesta sale una melodía. Ahora, si cada músico empieza a tocar su instrumento por su cuenta, pues lógicamente de ahí nunca saldrá una melodía, saldrá una cacofonía. Bien, y luego el otro principio, la otra base de la economía circular es impulsar la economía con el uso y la promoción de las energías renovables. Y bien, generar con todas estas bases una solidez en los procesos, en las cadenas de valor, en los procesos en los modelos de producción y de consumo con el objeto de que podamos alcanzar a una estabilidad, digamos, a la hora de el desarrollo de las empresas, sino que cualquier principio que requiera desarrollarse de manera sostenida y sostenible, pues se pueda lograr mediante la aplicación de este modelo. Yo ahora voy a compartir pantalla para explicarles brevemente lo que es la guía de Planet, la guía de economía circular de Planet. Bien, la guía de todas maneras la tienen ustedes, yo la envié a cada uno de los que van a participar como ponentes hoy, pero además la pueden, cualquier miembro de Mieses la podrá obtener bajándola o accediendo a la web de Mieses. Bien, la guía, el esquema de la guía.
parte de una introducción, en la cual fijamos el porqué de la economía circular como modelo de negocio, como modelo de producción y de consumo. Es una herramienta estratégica que es regenerativa, que recupera todos los recursos, protege todos los recursos a lo largo de la cadena de valor, y esto naturalmente tiene como misión, este modelo, generar una estabilidad y desarrollar la sostenibilidad con éxito a lo largo de todo el proceso productivo, el proceso de manejo, de gestión de las cadenas de valor de distintas índoles. ¿Ya? Los fundamentos generales, como dije anteriormente, se basan en la reducción de la producción de residuos, en la optimización del uso de los recursos a lo largo de la cadena de valor y además procurar que todos estos principios se apliquen en la práctica de una manera totalmente organizada, con el objeto de llegar a ese resultado. Aquí hay una frase que lo adquiere muy bien: el principio de la sostenibilidad es asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, sin renunciar a la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social. Las 4 P's del modelo Planet, del modelo Mises, por dicho, están incluidas ya dentro de los principios de la sostenibilidad y la economía circular. Bueno, siguiendo adelante, estos objetivos generales ya cada uno de vosotros sería interesante que los estudiara en detalle, que viera, por ejemplo, lo que ha pasado con los recursos a lo largo de los años, que durante los años que vivimos, desde el año 1900 hasta el 2000, estábamos convencidos que los recursos eran infinitos y los gastábamos como si eso fuera algo gratuito que nos iba a durar toda la vida. Y entonces, claro, el precio, como había esa sensación de abundancia, iba en deterioro, iba reduciéndose. 2000 que nos dimos cuenta que eso no era así, que estaba limitado y que había que tomar medidas. A partir de entonces, el precio de los recursos ha ido creciendo de una manera permanente y constante a lo largo de todos los años que vienen desde el 2000 hasta la fecha. Bien, en segundo lugar, los principios de la economía circular ya los dije anteriormente, los enumeré, los pueden ustedes también verificar aquí con más detalle, pero en este gráfico aparece la comparación entre la economía lineal y la economía circular. Aquí, en la economía lineal, partimos de un aporte de recursos que termina en residuos, y esto ocurre en cualquier sector, en el sector del agua, de la energía, de los productos manufacturados y de otros materiales similares o coordinados o anexos al tema de los recursos en general. En cambio, en la economía circular partimos de un aporte que no genera residuos, sino que a través de una serie de herramientas se llega a que este residuo sea reincorporado a los ciclos productivos, a las cadenas de valor, y termine eso generando una conservación, una mejor conservación, digamos, de los recursos, de estos recursos que, como dije anteriormente, son finitos. Bien, entonces, otra parte importante que incluimos en la guía es lo que pone aquí este párrafo destacado. La economía circular estimula los cambios para reconducir el defectuoso modelo económico vigente, desterrar los ineficaces hábitos de producción y consumo y provocar el rechazo definitivo de la cultura del despilfarro y de la especulación. Lamentablemente esto pasa hoy en día. Hay muchas empresas que no cuidan esto y hay, bueno, un despilfarro y un derroche de residuos, de recursos en forma de residuos que es realmente preocupante. Un hecho, por ejemplo, que ejemplifica esta situación es que en el mundo actual, alrededor del 30% de los alimentos que se producen en el mundo son rechazados, son despilfarrados, son eliminados en forma de residuos. Recursos alimentarios en un mundo que requiere
solventar la crisis alimentaria y los problemas de hambruna y de mala nutrición y de mala alimentación que viven algunos marcos, algunos mundos, algunas naciones, algunas regiones del planeta. Bien, aquí una herramienta básica de la economía circular es el marco Resolve, que viene a ser el guión para implementar la economía circular en la práctica. Este guión, bueno, tiene varias fases. En este diagrama, bueno, el marco Resolve y este diagrama que hay aquí están basados en la Ellen MacArthur Foundation, que es la que diseñó este procedimiento de aplicación del modelo de energía, modelo de economía circular, a través de distintas acciones: regenerar, compartir, optimizar, hacer bucles de regeneración y de reintroducción de los recursos en las cadenas, virtualizar e intercambiar. Una serie de conceptos que aquí están explicados en detalle y creo que son muy decidores en relación con lo que hay que tener en cuenta a la hora de establecer el modelo de economía circular en la práctica. La economía circular en esta guía, la guía Planet de economía circular, la hemos centrado fundamentalmente en la gestión de unos residuos que son hoy en día críticos. Estamos viviendo, por ejemplo, los problemas de los recursos hídricos. Estamos sufriendo sequías que están provocando situaciones de estrés en el suministro del agua, en pueblos, en la industria, bueno, a todos los niveles. Estamos ahora en una situación de riesgo, no solamente aquí en el país, sino que también en el resto del mundo. O sea, esto es producto naturalmente de la crisis climática, a la cual también haremos alusión luego, que es la que nos hace tener en cuenta que este recurso, el recurso hídrico, lo hemos de conservar, lo hemos de tratar, lo hemos de proteger con el máximo rigor. Hay un ruido raro. A ver, por favor, cerrar micrófonos los que no intervengáis. Gracias. Bueno, siguiendo con esto, hablé del recurso hídrico, que es un recurso crítico que tenemos ahora que tener en consideración a la hora de protegerlo, pero entonces también tenemos otro factor al cual le damos mucha importancia nosotros en la aplicación inmediata de la economía circular, sobre todo en las empresas, que es la energía. Todos sabemos que estamos viviendo unos momentos en que la crisis energética, la subida de los precios de la energía, el coste, las polémicas que hay en relación con la introducción y potenciación, digamos, de las energías renovables, la falta de una red de distribución de economía de energía que nos permita utilizar la energía en red y poder así compensar y equilibrar los distintos factores de producción de energía de una manera coordinada y de una manera totalmente sistémica dentro de lo que es el problema general de la energía en el mundo en estos momentos. Aquí tenemos un problema igual que en el agua de la distribución. La energía está básicamente concentrada en los países más industrializados. Entonces, hagámonos también la pregunta: ¿qué pasará cuando las naciones emergentes o con las propias industrias de esas naciones emergentes necesitan agua y necesiten energía? Bueno, tendremos que tomar medidas para que las empresas puedan, de una manera eficaz, gestionar sus necesidades energéticas con rigor. Luego, te quedarían 4 o 5 minutos. Termino rápidamente. Tenemos soluciones para todo esto, para el tema de energía, como son las energías renovables, a las cuales aludí anteriormente. Pero luego tenemos también el problema de los residuos, también hice referencia a ello. Es un gran problema que tenemos hoy en día para gestionar esos residuos de una manera eficiente y transformarlos en recursos con la herramienta de la economía circular. En estos momentos la gestión de residuos genera problemas, contaminación, problemas ambientales. Son sistemas basados normalmente de gestión de residuos en base a la distribución en vertedero o por incineración. Son temas caros. El transporte de todos estos residuos también
es caro y por lo tanto hay que buscar maneras de transformar estos residuos, revalorizar estos residuos, como pone en esta tabla, en nuevos recursos. Todo lo que tenemos aquí, papel, vidrio, metales, plástico, materia orgánica, construcción y derribo, residuos domésticos y peligrosos, residuos especiales, todo esto es retransformable en recursos. Por lo tanto, es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de aplicar los principios de la economía circular. Y como dije antes, la crisis climática que estamos teniendo hoy en día, nadie la puede discutir. Estamos viendo problemas de sequías, de inundaciones, de incendios forestales, de intensidad y frecuencia de desastres naturales, perjuicios para la biodiversidad, crisis alimentaria y sanitaria, etcétera, etcétera. No podemos negar esto. No vale la pena insistir más en que existe una crisis climática. La estamos viviendo todos hoy en día. Por lo tanto, hagamos lo que sea necesario para frenar la crisis climática, evitando sobre todo las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un deber que tenemos, yo creo, aprovechar la economía circular para reorientar la mitigación y el control preventivo de la crisis climática. Bien, para terminar, salud ambiental, innovación. Necesitamos ser innovadores y procurar que toda esta innovación nos lleve al concepto general de consolidación de la salud ambiental. Es un tema global, es un requisito global. Por lo tanto, apliquemos la economía circular con las herramientas que tenemos a mano para lograr este objetivo. Y luego, luego hablaremos. Esta guía lo que pretende es ser una introducción genérica al tema de la economía circular con el objeto que podamos llegar a los clientes, a los que así lo necesiten, nuestros socios o quienes estén interesados en el modelo 4P de Mises, en avanzar en el terreno de buscar soluciones para estos problemas globales que tenemos hoy en día. Aquí les incluyo algunas referencias de web en las cuales se puede obtener mayor información seguramente con relación a diversos aspectos de la economía circular. Los reto a cada uno de vosotros a pensar el tema y a ver cómo cada uno de vosotros puede contribuir, digamos, a que la economía circular como herramienta de sostenibilidad sea realmente un referente, sea realmente una base que nos permita avanzar hacia la sostenibilidad a nivel global. Gracias por su atención y estamos a vuestra disposición para cualquier comentario. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por esta presentación, por la guía, sobre todo el trabajo importante. Vamos a dar paso ahora al primero de los ponentes, que además me han comunicado que bueno, pues tiene que ausentarse antes de que finalice el webinario, así que afortunadamente el turno también que teníamos previsto para él es el de ahora. Él es Albert Asias y es un experto en descontaminación de suelos. Así que acerca del impacto ambiental en los suelos con respecto a la economía circular, Albert, ¿estás por aquí? ¿Te tenemos? Estoy. ¿Me veis? Pues todo tuyo, tienes unos 5 minutos más o menos para poder hablarnos de esta parte tan importante que es la contaminación. Gracias, Carlas. Para empezar, me comeré un minuto felicitando y agradeciendo a Mauricio la labor que ha hecho en esta guía. No sé si lo habéis leído todos, yo lo he hecho. Me parece muy bien, me parece necesaria, me parece estupenda y me parece maravillosa haberlo hecho bajo el paraguas de Mises, que todos sabemos que no es poco. Saludo también a Xavi Miró, a Manel Muriac y a Daniel Turón y a tú, Carlos, también, por compartir este momento. Voy a centrarme en el capítulo 6, Mauricio, que has citado y has comentado brevemente de tu guía, de nuestra guía, en donde hablas de economía circular y residuos. Has hecho un flash muy rápido. He tomado una frase de tu guía que dice: la deficiente gestión de los residuos
y yo le añado, y de los procesos y los accidentes y fallos provocados durante esta gestión, genera serios problemas de contaminación en ciudades, apuntas tú, suelos y océanos. No voy a hablar de ciudades, no voy a hablar de océanos, voy a hablar de suelos, que es alguna cosa hemos aprendido después de casi 25 años trabajar en esta disciplina. Es cierto, es muy cierto que todo lo que intentamos proteger cuando hablamos de una gestión ambiental o de la economía circular son los bienes escasos de que disponemos. Y los bienes escasos de que disponemos como personas que habitamos este mundo son primero el aire, luego las aguas y luego los suelos. Y estos tres vectores ambientales los he citado por este orden porque ha sido el orden en que han sido tratados desde el punto de vista de desarrollo legislativo, de estudio, de preocupación, han sido tratados por este orden. Nos hemos preocupado primero, globalmente, por la calidad del aire, porque este bien que nos parece que no es escaso, y hace tiempo que hemos descubierto que lo es, y sobre todo es escaso un aire que sea de la calidad suficiente para que nos beneficiemos de él y no nos perjudiquemos respirándolo. El agua es el segundo de estos vectores, por la misma cuestión, y tardamos tiempo en descubrir que el suelo también era un bien escaso. Es un bien escaso los suelos de calidad para una agricultura de calidad, etcétera, etcétera. Xavi, corrígeme si digo alguna barbaridad, que no la diré, como buen bodeguero que soy. Pero este bien escaso de los suelos es cierto que a medida, sobre todo por la presión de la presión que supone sobre toda la humanidad el que el modelo futuro, actual y futuro, de habitabilidad está en torno a las ciudades cada vez más grandes, cada vez mayores, cada vez más agresivas. El suelo en estos sitios es un bien cada vez más escaso. Y sobre todo es más escaso un suelo con la suficiente calidad para que encima de este soporte, dejo aparte la agricultura, encima de este soporte podamos desarrollar nuestra vida y podemos desarrollar las actividades ligadas a nuestra vida. Con lo cual necesitamos unos suelos con una calidad suficiente para que no incidan negativamente en nuestra calidad de vida. Cuando hablo nuestra, pienso en el hombre, la mujer, pisando la tierra. Entonces, como toda buena gestión, la gestión de la calidad de los suelos empieza por la prevención. Y estando en Mieses, me alegro de poner esta palabra, porque es la realidad. ¿Qué es la prevención en cuanto a calidad del suelo? Primero, conseguir el residuo cero, meta imposible, pero que ahí vamos, como todas las metas. La no generación de episodios de contaminación, con lo cual quiere decir que debemos hacer nuestras actividades de la forma más segura posible para no incidir en que sea una actividad que genere contaminación. Pero luego, como vengo y estoy en el mundo de los suelos contaminados, entramos cuando esta buena gestión de la no generación de episodios de contaminación ha tenido un fallo. Un fallo por desconocimiento, un fallo por ignorancia histórica. ¿Quién hablaba de suelos contaminados hace 50 años? Nadie. Algún loco que se le ocurrió tropezar con una piedra o caer dentro de un charco de crudo de petróleo en medio de la selva amazónica, por decir algo. ¿Sí? Entonces, cuando nos encontramos frente a un episodio de contaminación que nos reduce la calidad del suelo para poder habitar encima de él, pasear por encima de él, trabajar por encima de él, construir por encima de él, circular por encima de él, ¿qué nos planteamos? Nos planteamos conocer cómo se ha producido este episodio de contaminación, lo que llamamos caracterización
de un episodio de contaminación, que quiere decir determinar qué sustancias químicas están presentes, descartar las que no puedan ser, las que no sean perjudiciales para el tipo de actividad que vamos a desarrollar ahí encima, ver cómo estas sustancias que sean nocivas se han incorporado y permanecen en el suelo, ver si han llegado, si han alcanzado las aguas subterráneas o las aguas superficiales, ver hasta dónde ha llegado este alcance, cómo se ha producido el fenómeno de transporte desde la fuente de contaminación hasta el lugar que estamos analizando y hacer el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Que es determinar si este episodio de presencia de sustancias extrañas no supone ningún tipo de riesgo o supone un riesgo aceptable, con lo cual, si no supone un riesgo, ningún riesgo o supone un riesgo aceptable, hablamos técnicamente de que el suelo no está contaminado o, mejor dicho, que tiene un grado de contaminación que es aceptable para desarrollar la actividad para lo que estamos viendo. A partir de ahí, esto se desarrolla lo que llamamos el análisis de riesgo y si el riesgo, ¿cuándo el riesgo es aceptable? Cuando las concentraciones presentes no son perjudiciales o son aceptablemente perjudiciales, dejadme llamarlo así, para los usos que se van a dar a este suelo o se están dando. Si no son aceptables, nuestro trabajo consiste en determinar lo que llamamos los objetivos de remediación. Es decir, vamos a limpiar, lo pongo entre comillas, este suelo para que cuando acabemos el trabajo o las tareas o lo que haya que hacer para remediar este episodio de contaminación, nos encontremos en unas condiciones del suelo aceptable para desarrollar la actividad que prevemos o estamos desarrollando encima de este suelo. ¿Cómo se hace esto? Lo más inmediato históricamente ha sido llegar allí con una retroexcavadora muy grande, con un camión más grande que la retroexcavadora al lado, meter la pala en el suelo, cargar el camión y decirle, vete bien lejos y nos encontraremos un día u otro. Esto que es muy agresivo, que parece simple, a veces no lo es. Imaginaros que el episodio de contaminación está en el subsuelo de un edificio de 20 plantas con 200 departamentos encima. ¿Quién da el permiso a la retroexcavadora para que vaya ahí? Disculpa, Albert. Dime. Albert, perdona. Tendrías 2-3 minutos con mucho más. Ya está. Soy disciplinado. Gracias, Carlos. Entonces, en paralelo a todo esto, no es el momento de decirlo, pero estaría encantado de hablarlo durante horas con cualquiera de vosotros. Se han desarrollado una serie de técnicas no agresivas de descontaminación que permiten continuar con la actividad que se está desarrollando en algún lugar. Ejemplo paradigmático. Una estación de servicio, una gasolinera, que tiene un episodio de contaminación y llegamos los del Litoglin del 7º de Caballería y hacemos una instalación que nadie ve, excepto nosotros que sabemos dónde está, la ponemos en marcha, la dejamos funcionando continuamente durante algunos meses, algún año si hace falta, con control remoto, con información remota de que todo está funcionando bien o de que necesita alguna actuación de mantenimiento y cuando está toda la contaminación llevado a límites aceptables, nos vamos y todo el mundo aplaude por el trabajo que hemos hecho tan bien hecho. Para acabar, os invito también, si no lo habéis hecho, a, dentro de la economía circular, mirar rápidamente la figura 8, que está entre las páginas 12 y 13 de la guía, que ha pasado Mauricio por encima, muy rápido, como todo lo que ha dicho, en donde se da un esquema muy claro, muy gráfico, de posible aprovechamiento de residuos que
a día de hoy pueden estar o han sido calificados como residuos, que con una gestión determinada se convierten en materias primas o en bienes aprovechables. La figura 8 es muy gráfica para hacer esto. Otra vez, gracias Carlas por el aviso, gracias a todos por vuestra atención y siento abandonaros, pero como estáis grabando, un día de estos de puente, lo abriré y os seguiré atentamente. Adeu a todos. Se ha hecho el silencio, ¿eh? Algo ha pasado, ¿eh? Carlos, Carlas. A ver, hola, Ah, sí, se por me favor. oye, ¿no? Ahora. Sí, estaba diciendo que muchas gracias Albert por su aportación, que es una aportación realmente muy interesante porque para el gran público todo este tema del impacto ¿cómo se llama? La contaminación del suelo, pues tiene ese componente que él ha querido compartirnos y que es muy importante, ¿no? Así que muchas gracias y a pesar de que le era dificultoso estar con nosotros, pues ha podido compartirlo, ¿no? Ahora, sin perder más tiempo, voy a dar paso a Daniel Turón. Daniel Turón, ecofilósofo, es un activista acérrimo y desde hace ya tiempo sobre la sostenibilidad, sobre el medio ambiente. Y él, pues creo que se va a centrar en su intervención en los valores, ¿no? Como él dice, ¿por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Sobre todo en algo que cada vez está más presente, ¿no? Que es cómo vamos a cuidar todo este jardín, ¿no? Que está fuera, pero tiene que estar dentro de nuestra mente para poder precisamente exteriorizarlo fuera. Daniel, no sé si he estado acertado con la presentación, pero Sí. he intentado darte entrada un poco en el ámbito y en el espíritu de tu intervención. Tienes también tus 5 minutos aproximados, así que... Pues muchas gracias, Carlas, y bueno, gracias a Mauricio también y a todos. A ver, cuando leí la guía, lo primero que me vino es, bueno, algo que ya ha comentado Mauricio y creo que me gustaría como resaltar, ¿no? Que es el tema sistémico, ¿verdad? Como vivimos en un planeta vivo, ¿no? Que es un sistema vivo y nosotros formamos parte de esta red de sistemas vivos, ¿no? De alguna manera, lo que me transmitía la economía circular es como reintegrarse, ¿no? De forma sana, pues a este sistema, de alguna manera como crear un sistema en equilibrio. De hecho, sabemos, ¿no?, que los sistemas pues tienden al equilibrio, ¿no? Y como sistema vivo la Tierra pues tiende al equilibrio hasta que nosotros lo estamos desajustando y no tiene ya esa capacidad de volver a retomar ese equilibrio, ¿no? Y de alguna manera entiendo que la economía circular pues con esta regeneración quiere volver a ayudar, ¿no?, a la Tierra a encontrar ese equilibrio, ¿no?, para sostener la vida. Una cosa que claro, como he visto lo contrario a la economía circular y un problema que seguramente deberíamos abordar como sociedad es el tema de la obsolescencia programada, ¿verdad? Como todos sabemos y hemos intentado reparar algo y nos salía más barato comprar una cosa nueva que reparar una pieza que se había estropeado. Y esto no me ha dado mucho tiempo a mirar, pero veo que hay una legislación, incluso desde el 2012, ¿no?, sobre este tema, pero que no sé si realmente se aplica bien, lo desconozco y sería un tema como a tener en cuenta, ¿no?, para encontrar también un tipo de tecnología más humana, ¿no? Como ya nos hablaba Iván Illich, que fuera una tecnología que realmente pudiera ser reparada, y en este sentido también creo que sale en la guía el tema del 3D, ¿no?, de hacer tecnologías que incluso las piezas puedan ser, y esto es un poco el futuro creo que al que se puede tender, ¿no? Que uno mismo pueda hacer en su casa o en una cooperativa se haga la pieza en 3D y se pueda reparar el aparato, ¿no? Pero bueno, yendo también al tema de cultural, que es un poco también cómo podemos hacer un poco así como paralelismo, una economía circular en nuestra mente, ¿no?, en nuestra cultura, ¿no? Cómo
con el ocio creativo, ¿no? A veces también qué tipo de ocio tenemos para alimentar nuestra mente, ¿no? Antes de eso, entrar el tema de la economía circular, también plantearlo y quizá como cuestión, ¿no? Si una economía familiar también puede tener esa forma de economía circular, ¿no? O sea, que en cada uno en su casa pues también tenga claro pues reducir los plásticos, ¿no? Comprando a granel, etcétera, ¿no? Y tender a, bueno, lo que se llama el zero waste, ¿no? Cero residuos. Pero yendo al tema de regeneración cultural, bueno, alguna vez en algún encuentro que hemos tenido he comentado el tema de los escenarios presentes, que antes a nivel empresarial se hablaba del VUCA, ¿no? Que es el volátil, incierto, cambiante y ambiguo, pero ahora ya estaríamos en un escenario más que el que le llaman BANI, que es quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible, ¿no? Esto, bueno, quiero entrar en ello, pero solo recordarlo, que lo hemos comentado en alguna ocasión. Pero también ahora está muy presente en muchos ámbitos el intentar imaginar escenarios futuros. Tenemos mucho en los escenarios futuros el tema de la distopía, ¿no? Tanto a nivel cultural, en Hollywood, en muchos ambientes ya lo que se ve en el futuro cuando pensamos en ello, muchos son las distopías, ¿no? Y cada vez se está intentando trabajar más en crear pues, otro tipo de escenarios utópicos o de ecotopías, ¿no? Cómo pensamos que será el mundo. Por ejemplo, hay en literatura, la ciencia ficción climática, tenemos El Ministerio del Futuro, ¿no? Un libro un poco eco-optimista en ese sentido, pero tecno-optimista, ¿no? Que es muy basado en soluciones técnicas, pero bueno, interesante para plantear bueno, futuros que no sean solo distópicos, ¿no? Y bueno, y en esto un libro que en realidad no lo he leído porque creo que no ha salido todavía, pero lo he descubierto esta tarde y quería como comentarlo, es el nuevo de Jeremy Rifkin, seguro que todos lo conocéis, que se llama La Era de la Resiliencia. Creo que voy a poner la imagen solo para que lo veáis un momento. Reimaginar la existencia, resilvestrar la tierra, ¿no? Bueno, básicamente me han dado muchas ganas de leerlo cuando he descubierto que existía. Y ya para terminar, irme al tiempo, bueno, tener muy presente que el 12 de noviembre es la COP en Egipto y que será un buen momento también para hacer encuentros, o se están ya planteando como COPs alternativas o encuentros desde otros lados, ¿no? Que se puedan replantear y pensar también, pues, entre todos y todas, pues, otros escenarios futuros, ¿no? Posibles. Y nada, pues eso era. Muchas gracias. Bueno, gracias, Daniel. Tenemos el siguiente ponente para ir dando juego a dos personas más que todavía tenemos y luego pues que podamos hacer una rueda de intervenciones, de preguntas interesantes y de intervenciones por parte de los asistentes. El siguiente ponente es Manel Muriac. Manel Muriac es experto en la gestión de residuos. Y está por ahí, ya lo veo, lo tengo visto, y bueno, lo que nos puede hablar es sobre el papel de los residuos, ¿no? En la economía circular, ¿no? Nos gustaría, Manel, que nos dieras 4 indicaciones generales, como bien dices tú, acerca de ello. Puedes comenzar cuando quieras. Gracias. Vale. Antes de nada, gracias por lo de experto, porque uno experto no lo es nunca, siempre está en constante evolución, ¿no? Respecto a los residuos en la economía circular, hay un dato de la Unión Europea, que lo da ella misma, que son que en Europa se generan más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año. Eso es una animalada, eso es una barbaridad. Eso es para plantearnos qué estamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa porque tenemos una economía lineal, como explicaba muy bien Mauricio, que está basada en el usar y tirar y también en la obsolescencia programada, ¿de acuerdo? Eso genera una cantidad de residuos que es inasumible. ¿Cuál es la solución? Hay que crear valor añadido alargando el ciclo de vida de los productos y mejorando la eficiencia de los procesos productivos. Eso, que queda muy bien decirlo, ¿cómo se traslada a la práctica? Desde el punto de vista de los residuos, ¿cómo aplicamos la economía circular? En cualquier proceso productivo se le pueden aplicar algunas de las 3 técnicas de minimización de residuos. Y fijaros que insisto en minimización de residuos. Siempre se habla de reciclaje, de reutilización,
Pero el mejor residuo es el que no existe. Es lo que hablábamos antes del residuo cero. ¿De acuerdo? Entonces, en un proceso productivo, ¿qué tres técnicas de residuos, de minimización de residuos hay? Pues primero, la que sería la más barata, la más fácil de aplicar, que sería la gestión de inventarios. Después tendríamos la modificación de los procesos productivos y finalmente, y solo finalmente, y en un orden ecológico menor, tendríamos la reutilización y el reciclaje, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle, dentro de la gestión de inventarios tendríamos el archiconocido control de stocks, el just in time, ¿de acuerdo? Con la tendencia sobre todo de comprar lo justo para que no nos acumule producto acabado o productos intermedios o materias primeras que después acabarán siendo residuos. Si se hace un control bueno, un just-in-time adecuado, se minimizará mucho la producción de residuos. ¿De acuerdo? Dentro de la gestión de inventarios también es bastante importante lo que serían los cambios en la manipulación de los productos y las materias primeras. Es decir, cambios en la manipulación pueden conllevar pues que, por ejemplo, aumentemos la eficiencia del transporte interno y, por tanto, evitemos accidentes, etcétera, etcétera. Y con lo que conlleva que muchas veces pues, se rompe pues, un saco de materia primera y, por tanto, generamos un residuo. Pues bien, cambios en la manipulación de los productos y materias primeras pues, nos van a facilitar esta minimización de residuos. ¿De acuerdo? Después tendríamos también, como segunda medida que hemos hablado antes, de modificación de procesos productivos. Aquí la medida principal sería cambios de los productos y materias primeras desde el punto de vista del ecodiseño. Es decir, pensamos qué producto queremos hacer y vayamos ya a hacerlo intentando que se produzca un residuo cero. ¿De acuerdo? Eso ya entraría dentro del campo del ecodiseño. Después tendríamos las mejoras y sustitución de equipos, es decir, muchas veces dentro de un proceso productivo, pues simplemente cambiando equipos o sustituyendo equipos o mejorándolos, podemos tener pues una mejora de la gestión del residuo en cuanto a que vamos a generar menos residuos. ¿De acuerdo? Dentro de modificación de procesos productivos también tendríamos lo que son las mejoras de los procedimientos y lo que serían las mejoras en el campo del mantenimiento. Un mantenimiento adecuado alargará la vida del producto y seguramente nos va a conllevar una disminución del residuo. Igualmente en los procedimientos. Cambios en la manera de producir, cambios en la manera de gestionar, nos va a facilitar esta reducción. Después pondré un ejemplo que será bastante gráfico. En cuanto al reciclaje y recuperación, que ya os decía que es desde el punto de vista de la jerarquía ecológica sería inferior a la minimización, pero lo podríamos incluir aquí también, sería la utilización directa en procesos productivos. Es decir, cuando se ha generado el residuo, cuando no hemos tenido más remedio en generarlo, si lo podemos utilizar en procesos productivos, pues vamos a reaprovecharlo y, por tanto, evitaremos que buena parte de este residuo acabe pues en un vertedero o en una incineración. ¿Vale? Después también había la posibilidad del reenvío de los residuos al proveedor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de las botellas de gases, pues muchas veces, una vez hemos agotado el gas interior, se devuelve la botella para que pueda ser reutilizada. ¿De acuerdo? También tendríamos todo lo que es la bolsa de subproductos, donde se fomenta el intercambio de productos que a lo mejor para nosotros son residuos, pero que para otra empresa pues puede significar la materia primera. ¿De acuerdo? Un ejemplo de todo esto lo tenemos en una importante fábrica de aquí de Cataluña que se dedican a fabricar mayonesas, que en su momento tenían una gran producción de mayonesa residual debido a que cada X tiempo tenían que limpiar el interior de las tuberías. Esta limpieza se hacía con chorro de agua, en fin, y producía un residuo importante con una gran carga de contaminación
orgánica que se tenía que gestionar, ¿vale? Pues después de aplicar y de estudiar bien el tema, se cambió el proceso productivo, haciendo que, por ejemplo, la mayor parte de las tuberías fueran sin ángulos rectos, sino que fueran acortar las distancias y hacerlas sin que vieran estos ángulos, y en lugar de limpiar con agua, lo que se pasaba era una pelota con aire comprimido, que se inyectaba este aire comprimido y la pelota recogía la mayonesa sobrante, ¿de acuerdo? En comparación con el agua, que generaba una gran cantidad de agua más mayonesa, aquí nos ahorramos la adición del agua y el residuo final pues es mucho menor, ¿de acuerdo? Aquí en Cataluña, desde el 1 de julio del 2022, cualquier productor de residuos peligrosos que genere más de 10 toneladas al año tiene que presentar un plan de minimización de residuos cada 4 años. Esto es bastante reciente y pues responde a las iniciativas de la Unión Europea en este campo, ¿vale? Y esto es independiente de cualquier actividad que tenga, ¿eh? Si queréis más información de esto, podéis consultar en la página web de la Agencia de Residuos y allí explica exactamente qué es lo que tiene que hacer para, bueno, pues para hacer este plan de minimización que se tiene que actualizar cada 4 años. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y estaré encantado pues, de responder alguna pregunta. Muchas gracias Manel por tu síntesis y por dar tu visión sobre la economía circular desde el punto de vista de los residuos y desde el diseño, cómo se hace prevención desde el diseño. Nos has contado también cómo gestionar todo esto desde el diseño. Nos queda un ponente más y lo tenemos ahí porque lo estoy viendo. Xavier Miró, divulgador, diría yo también, jardinero, paisajista, CEO, director del Garden Miró Garden Organic, que es la primera empresa que obtuvo una distinción Mieses, si no estoy equivocado, que me corrija el presidente, que lo tengo por ahí también, lo estoy viendo, pero me parece que estoy diciendo lo cierto. Así que te doy paso para, pues eso, tus 5 o 7 minutos de intervención. Xavi, adelante. Economía circular desde tu punto. Buenas tardes. Primero, ¿me escucháis? Tengo como alguna dificultad, ¿me escucháis bien? Bueno, entonces, nada, cuánta sabiduría, ¿no?, que hay por aquí, ¿no? Digo, bueno, mira, cuánta tecnología, cuánta sabiduría. Yo primero, para alegraros un poco la cara, quería presentaros a mi compañera de webinar, que no es más ni menos que la mantis religiosa, que la tengo aquí. ¿Ves? Qué guapa. Ya está, para un poco en fin, de romper un poco la seriedad. Os veo muy serios. Entonces, como tengo poco tiempo, la verdad es que en todo caso, explicaré un poco lo que ahora yo voy a, no sé, un poco explicando, ¿no?, en las charlas que hago y demás, de economía circular dentro de un jardín, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que me gusta explicar es cómo dentro de un jardín podemos crear, ¿no?, una economía circular dentro de los propios procesos que hacen las plantas o de cómo las cuidamos, ¿no? Y una de las cosas que me gusta contar es que estamos, son ejemplos, pero me gusta, no sé, me gusta explicarlos, ¿no? Son ejemplos que, por ejemplo, estamos muy empeñados en abonar mucho las plantas, en ponerles muchos productos químicos y demás, cuando las propias plantas nos están dando a gritos que ya hacen ellas el propio abono, ¿no? O sea, no tenemos que traer nada de fuera para que ellas se alimenten, ¿no? Simplemente, el otro día lo exponía en una charla, las hojas de las propias plantas, que estamos cansados de irlas quitando todo el día, quitando hojas y tal, y no quitéis tantas hojas, déjalas, que el árbol ya sabe para qué las hace, ¿no? Estas hojas se depositan en el suelo, en todo caso las dejas bien puestecitas, se convierten pues en materia orgánica que las plantas utilizan, ¿no? El agua, ¿no? El agua, qué tema tan interesante en el jardín, ¿no? Voy a
a menudo, día regando, cada día, 2 veces, en fin, ¿no? Malgastando agua. A ver, tú tienes que saber la planta, qué es, qué sistema radicular tiene, qué necesidades hídricas tiene, y cuando explicas realmente qué cantidad de agua necesita la planta para sobrevivir y para hacer sus frutos y su sombra y demás, pues claro, es que es nada, ¿no? O sea que las plantas ya son capaces de desarrollar su sistema radicular en función pues, de sus características fisiológicas y sus necesidades, ¿no? O sea que ellas por sí mismas, con muy poca ayuda, ya tienen su abono, gestionan su agua, ¿no? Y nosotros al mismo podar, quitar hierbas, ¿no? Te explicaba otra anécdota, por ejemplo, no es una anécdota, es una realidad, ¿no? Pues claro, estamos quitando las hierbas de las macetas a todas, ¿sabes? Desesperados, las tiramos a la basura o en el mejor de los casos al compostador. Digo, no, hombre, no, tú quita las hierbas, las cortas si quieres a trozos y las vuelves a depositar encima de la tierra o de la maceta y te harán una función de mulching, ¿no? Te protegerán del sol, te protegerán del frío y encima se convertirán en materia orgánica, ¿no? O sea que fíjate que en un pequeño espacio de jardín ya puedes aplicar, digamos, la economía, si me permitís, circular, ¿no? Y bueno, yo creo que esto simplemente son reflexiones que vale la pena, pues como decía Daniel, en fin, y los compañeros, de que incluso en casa, incluso en muchos sitios no ponemos conciencia a veces de lo conduciendo, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos que podríamos aplicar de cómo con los propios recursos, nosotros en jardinería utilizamos mucho las sinergias, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, Carlas. Las sinergias, ¿no? Otra gran palabra que va muy relacionada con la economía circular, ¿no? Bien, Xavi, tienes 2-3 minutos más, 3 minutos más. Venga, a las 20:01, va, a las 20:02 termino. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿no? Con los equipos de jardineros que estamos haciendo labores de jardinería y demás, una de las cosas que aplicamos son las sinergias, y me dices que tiene que ver sinergia con economía circular o sostenible, ¿no? Bueno, pues porque igual no hace falta que todos tengamos de todo, ¿no? Entonces, con un pequeño grupo de equipos de jardinería, pues podemos compartir herramientas, recursos, ¿no? Incluso clientes, ¿eh? O sea que todo esto pues te crea una pequeña economía, si me permitís, circular también, ¿no? Sin tener que consumir tanto, comprar tantas herramientas o malgastarlas, en fin. O sea que simplemente esto, que pienso que también antes lo hablaba, creo, en fin, Daniel, el mundo es un espacio circular en el cual es limitado, no es infinito, es finito, y yo estoy convencido de que él sabe más que nosotros, y todo lo que ahora nos está avisando, pues esto, es un aviso, no, yo soy de los que siempre pienso que el mundo y la naturaleza será más sabio y más fuerte que unos tristes humanos que andan por ahí malgastando cosas. O sea que ánimos y andaban. Venga. Gracias, Xavier. Bueno, cada uno, desde luego, con su visión y su personalidad, por qué no decirlo también, ¿verdad? Aplicando cada uno de vosotros vuestro temple y vuestro temperamento. Ahora entraríamos en una parte del webinario más ágil. Os pido, por favor, que todos los ponentes, los 4 que quedáis, Mauricio, Daniel, Manel y Xavier, seáis ágiles, seáis, digamos, pues concretos, para poder hacer ruedas de intervenciones sobre cuestiones que se puedan plantear o incluso pues alguien de los asistentes que desee practicar alguna o inferir alguna cuestión o algún tema relacionado. De entrada voy a abrir fuego yo y me gustaría eso, que fuerais ágiles. Yo no voy a dar paso ahora ahora el otro. Me gustaría que intervenga Mauricio, emplee pues, sus 2-3 minutos, intervenga Daniel, intervenga Manel, intervenga Xavi. Yo no quiero perder tiempo en dar el paso a cada uno, ¿vale? O sea, que a ver si entre vosotros mismos, cuando acabe uno, empieza el otro por este orden, ¿de acuerdo? Primero Mauricio, Daniel, Manel y Xavier. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo practicar economía circular
en una pyme, en una pequeña y mediana empresa. ¿Qué puede hacer una pyme para practicar este modelo, como bien ha tildado desde el principio del seminario, del webinario, Mauricio? Adelante. Sí, respondiendo a tu pregunta, que es la pregunta clave, diría yo, cuando hablamos de economía circular en la pequeña y mediana empresa, es esa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la pequeña y mediana empresa en estos momentos está viviendo las consecuencias de un entorno geopolítico muy complejo. Tenemos, como dije durante mi intervención, problemas de energía, problemas de costes energéticos, del agua, de la gestión de recursos, de la optimización de esos recursos, de la, diría yo, la falta de perspectivas claras para desarrollar su negocio. La empresa pequeña y mediana hoy en día está pasando momentos muy difíciles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Evidentemente, estas pequeñas y medianas empresas son a las cuales más les está afectando el tema de la crisis energética, de los costes energéticos, del tema del agua, de la gestión de sus residuos, ¿eh? Bueno, de todo lo que gira alrededor de aquellos problemas que generan, en definitiva, la crisis climática, que es la que está en el trasfondo de todo esto, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta una cosa: cada empresa, cada negocio es un mundo en sí mismo. Entonces, lo que se puede hacer en en las empresas pequeñas y medianas dependerá de un análisis previo de cuál es su situación en relación con la posible utilización de las herramientas de la economía circular. Y esto, desde mi punto de vista, nace o debe nacer directamente de un diagnóstico, más que un diagnóstico, yo diría, una charla, una conversación directa con el empresario, el pequeño empresario, hacerle un poco que se confiese con nosotros, nos explique cuál es su problema acuciante en ese momento. Y de ahí, entonces, intentaremos aportarle consejos y orientarle en relación con lo que tiene o lo que puede él hacer en estos factores que le estén a él en ese momento creando situaciones críticas, ¿no? Nos daremos cuenta si tiene problemas de costes energéticos, que si tiene que optimizar sus instalaciones para que sean más sostenibles desde el punto de vista del consumo. Los recursos, a veces pueden tener problemas de suministro de recursos por el incremento del precio que han tenido estos recursos con los años, desde que empezamos, como dije al principio, a tener en consideración que los recursos eran finitos y no podíamos evitar que aumentara su precio por esta misma circunstancia, ¿no? Entonces, para mí la clave está allí. En cualquier empresa, por muy pequeña que sea, se pueden hacer cosas con la economía circular, relacionadas con la economía circular. Desde pequeños detalles, por ejemplo, hasta controlar las fugas de agua, ¿ah? O cambiar su instalación eléctrica por bombillas de bajo consumo, en poder gestionar sus residuos o poder recuperar sus residuos para transformarlos en nuevos productos o comercializarlos a través de esquemas de simbiosis industrial con otras empresas para que puedan ser reaprovechados en otros procedimientos productivos. Bueno, son muchas las posibilidades, pero insisto, hemos de partir de un diagnóstico objetivo, de una conversación en confianza con el empresario, que nos cuente sus problemas y que nos tome como consejero, que seremos válidos para orientarle en la adopción de algunas medidas. Gracias, Mauricio. Gracias por tu intervención. El siguiente sería Daniel. Por favor, Daniel. Bueno, rápidamente, lo primero es la voluntad, bueno, un poco siguiendo el hilo de Mauricio, ¿no? O sea, que tener la voluntad, y con la voluntad, pues, y esto a nivel de empresa y también a nivel individual, de cambio de comportamientos de cada uno, ¿no? Es lo mismo, es tener la voluntad, que no se hacen solos los cambios, y luego rodearse de un ecosistema, tanto de personas como en este caso, pues, de empresas de aquí en Mieses, ¿no? Pues que puedan, pues, hacer de espejo en las buenas prácticas. Eso, nada más. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con Daniel. Yo creo que lo que hace falta es un cambio de paradigma,
cambio de realmente de decir no se puede continuar con este tipo de economía. Y cuando uno llega a esta conclusión, pues lógicamente es porque ya hace un diagnóstico de su propia empresa y a la vez tiene que ser honesto y rodearse de gente pues, que sepa de qué se habla, ¿no? Como decía Mauricio, para poder hacer un buen diagnóstico. Y al final es tener en cuenta los vectores que puede tener la empresa. O sea, desde el punto de vista del agua, de los equipos, de los residuos y también de las personas. Es decir, hacer un replanteo para poder ver en dónde se puede mejorar. ¿Podemos mejorar en los procesos? ¿Podemos mejorar en que la gente también se encuentre más satisfecha y por tanto trabaje mejor y por tanto esté más atenta a posibles cambios y que eso al final va a conllevar a que se produzcan mejoras en la economía de la empresa? O sea, creo que es muy importante hacer este cambio de paradigma, ser sincero, ver en dónde está el fallo, pues con el acompañamiento pues de profesionales, y después tener la voluntad y la posibilidad económica pues de aplicar los cambios, que muchas veces también hay subvenciones y hay historias de ayudas pues que no son conocidas y que pues pueden facilitar, por ejemplo, pues estos cambios, ¿no? Bueno, si muchas me permitís, gracias, Manel. Seguimos. nada, solamente uno de los motivos por los cuales una pyme podría aplicar, digamos, el concepto de economía circular, pienso yo que sería en cuanto a ahorro económico, ¿no? O sea, buscarle un sentido económico, ¿no? Como igual, aplicando los conceptos de economía circular, igual me es más rendible el negocio o gano más dinero o gasto menos, ¿no? O sea, buscarle un sentido de rendimiento económico. Evidentemente, todas las leyes que estamos hablando, las normativas y tal, muchas veces a los pequeños empresarios hay cosas que más que ayudarnos a agilizar procesos, lo digo por experiencia, por lo menos en el sector, a veces lo que entorpecen un poco, ¿no? En fin, yo lanzo ahí también un poco de esto, ¿no? De que muchas veces la burocracia, según qué leyes, según qué obligaciones, te entorpecen incluso a veces el pensamiento o la aplicación de la economía circular. O sea que resumiendo, buscarle el sentido, digamos, de rendibilidad, ¿no? Aplicando la economía circular, que creo que es posible. Gracias. Sí, perdona, en el sentido que dice Xavi, que tiene toda la razón. O sea, muchas veces en el tema de la gestión de residuos, por ejemplo, pues minimizar el residuo a corto plazo, en corto y medio plazo, hay un retorno económico muy importante. Te ahorras parte de la gestión del residuo, te puedes tener materias primeras que pueden ser más eficaces o que te generen otros productos que sean menos peligrosos y por tanto que tengas menos problemas. Y es una manera bastante inteligente, sobre todo en pequeños productores, de hacerles ver que no todo es una cuestión de marketing ecológico, sino que va en beneficio de su propia empresa, en que se le va a reducir los costes y de hacerle un plan viable para que pueda haber un retorno económico en X años. Mauricio, como autor de la guía y experto en economía circular, 20 segundos, por favor, solo 20 segundos. Sé que todas las preguntas dan para más, pero 20 segundos para responder. ¿La economía circular a nivel de coste-beneficio para un empresario, en términos generales, es rentable o no es rentable? Es absolutamente rentable. Esto ha sido ya comprobado en muchos casos reales, digamos, de empresas que han aplicado el concepto de economía circular y les está funcionando muy bien. Y esto ha sido demostrado una vez más a raíz precisamente de la pandemia, en que ha habido una cierta sensibilización de las personas, del ciudadano de a pie, aparte de las empresas, en tomar medidas que sean más respetuosas con el uso de los recursos y que permitan reconducir sus esquemas de producción y de consumo por un camino sostenible. Esa es la gran conclusión que puedo sacar yo en estos momentos. Muchas gracias. No nos ha entrado nada por chat, en el chateo.
pero no hace falta que sea chateando. De los asistentes que tenemos hoy, no sé si hay alguien que quiera introducir alguna cuestión, preguntar algo a algún ponente o a los cuatro. ¿Hay alguien que desee intervenir? Sí, Hola. bueno, Sí. disculpad, Adelante. Luis, adelante. soy Luis Salgado y efectivamente habéis comentado que se ha producido un silencio tras vuestras intervenciones magníficas, concienciadoras. A mí ese silencio, mientras ese silencio se producía, yo me imaginaba infinidad de círculos virtuosos que se producían en el mundo, en un futurible, con esta concienciación y con esta acción de la economía circular. Todos estos círculos virtuosos yo los veía integrados en un círculo virtuoso general, a nivel macro, no a nivel micro, como los que he citado antes. Y este círculo virtuoso a nivel macro, además lo veía alineado a nivel planetario, con el planeta, con el círculo virtuoso que es la vida, que es el círculo virtuoso por excelencia. Es más un metacírculo, es el círculo envolvente de todo. Pero en la intervención de Daniel me ha sugerido que estos círculos virtuosos estos círculos virtuosos de tratamiento, concienciación, en cómo tenemos que hacer las cosas con la materia, parten de unos círculos virtuosos a nivel individual. Y estos círculos virtuosos a nivel individual se compaginan y se armonizan en un gran círculo virtuoso a nivel colectivo. Esto yo creo que es la conciencia planetaria. Es una visión holística, pero es una visión de la que después de haberos escuchado a todos salgo mucho más comprometido y desde luego me ha hecho mella todas vuestras intervenciones y ha generado procesos que se han desencadenado, que ya están trabajando consciente e inconscientemente en mí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis, por tu intervención, más que pregunta o requerimiento a los ponentes. Muchas gracias. ¿Quién más tenemos que desee? Aquí tenemos a nuestro presidente, Manel. Oye, gracias. Dejadme un minutito para hacer alguna reflexión, ¿no? Yo tuve la gran suerte en esta vida de haber sido educado en una empresa familiar donde los principios de sostenibilidad los viví a los 10 años. Os cuento esta anécdota porque esta empresa sigue viviendo y sigue funcionando basada en la sostenibilidad. Os cuento esto para que hay dos cosas que mueven a la sociedad. La disponibilidad del ciudadano a cooperar. El ciudadano está siempre preparado para cooperar. Simplemente hay que despertarle. Pero en estos momentos yo estoy como muy tranquilo y convencido de que la juventud que ya está siendo educada en los estudios básicos de bachillerato, en esta conciencia, está ya llegando a casa y haciendo despertar a los papás. Digo, esto hay que hacerlo de otra manera y esto y tal. Esto lo pongo sobre la mesa porque nosotros que vamos un poco por la vida, de que somos especialistas o expertos, creo que tenemos que hacer un acto de reflexión y pensar de que la sociedad civil va despertando, la ciudadanía está despierta. Va despertando. Pero segundo, la empresa, como aquí muy bien habéis sugerido, el tema de coste, la empresa tiene que sobrevivir y hemos de ayudarle, eso sí, que descubra de que los costes son fácilmente reducibles y usar la sostenibilidad como vía de creatividad. Vuelvo al ejemplo familiar de la empresa que yo fui educado. Hace 50 años, esta empresa fabrica jabones y productos de limpieza. Iban a recoger los aceites fritos en todos los restaurantes de las comarcas del sur de Cataluña. Yo me sorprendía, oye, pero esto es rentable, esto sí, me decía, hijo mío, estamos ayudando a nuestros clientes para que reduzcan costes, les recogemos lo que ellos deberían tirar y nosotros les damos jabón. O sea, pues qué interesante esto, ¿no? Bien, hoy, hace 4 días acabo de ir a la fábrica esta, a la fabriquita, trabaja en un ámbito territorial, la gente hace cola para ir a comprar ahí. Van directamente y me sorprendió
que todo el mundo iba con envases. Digo, ¿por qué es esta cola de gente? Sí, es que hemos puesto aquí unos depósitos y la gente va con los envases de los productos de plástico. Ahora los traen, les dan una miseria, ¿no? Les dan como un dinerito para que luego sigan comprando productos, unos buenos. Pero como la gente, me sorprendió, cómo todo el mundo estaba colaborando en la sostenibilidad y cómo esta empresita familiar había encontrado en la sostenibilidad una fuente de generación de beneficios. En el mismo local de las instalaciones había 4 empresas más. ¿Pero qué estáis haciendo aquí? ¿Os habéis vuelto locos? No. Estamos desarrollando una empresa colaborativa. Había 2 empresas ya que estaban ya suministrando a los agricultores del territorio una serie de productos de plaguicidas, de pesticidas, y ellos habían incorporado allí, colaborando, productos jamonosos, jamones potásicos para evitarse el uso de productos químicos. O sea que yo me quedé como sorprendido, porque por más que uno vamos estudiando, la propia realidad nos desborda, porque la sociedad civil lo reclama, quiere cooperar, y las empresas innovadoras, creativas, hemos estado nosotros ahí precisamente para ayudarlos a que despierte su creatividad en la sostenibilidad. Y simplemente sentarnos a escuchar y analizar los productos que hacen, cómo lo hacen, qué pueden hacer. Ellos mismos, junto con nosotros, podremos ayudarles a estas pequeñas empresas a que descubran qué cantidad de cosas pueden hacer y que no habían tomado conciencia por ellas mismas. Es bueno que los gobiernos sigan aportando, haciendo leyes de residuos, que le pongan valor. Pero en esta empresita familiar, me dijo mi primo, ha venido la Generalitat de Cataluña y han quedado impactados de lo que estamos haciendo recogiendo envases. Porque esto no lo hace nadie, recoger envases de los propios productos que venden para que luego poderlos rellenar, ¿no? Son cosas tan básicas, pero se puede hacer tanto, que es verdad que siempre tenemos que estar con los ojos muy abiertos, los oídos muy atentos para aprender de nuestro entorno, porque el entorno está cambiando porque lo necesita, porque el mundo es insostenible y las empresas pues, son las primeras que van a hacer estos cambios si nosotros estamos atentos a ellas. Las grandes empresas ya lo harán, pero no me importa tanto. Pero las pequeñas empresas sí que necesitamos estar al lado de ellas porque han de sobrevivir con nuestro apoyo moral, que es lo que hacemos desde Vieses, ¿no? Bien, gracias. Solo quería hacer esta aportación. Gracias. Yo lanzo una pregunta de nuevo para que haya una rueda rápida. Sí, similar a la anterior, por favor, con rapidez. También el tiempo empieza a terminar. ¿Por qué en las empresas en general, pequeñas o no tan pequeñas, cuesta tanto pensar en modo circular, en cuanto a economía circular, en cuanto a sostenibilidad? Incluso empresas que tienen responsables de medio ambiente, que son gente que está trabajando pues, acerca pues, de la certificación ISO 14001 o cualquier otra estándar o distinción que las administraciones, según el sector al que pertenece la empresa, pues poco se ven obligados, ¿no?, a apostar por esas distinciones. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué ese paso de la gestión medioambiental, digamos, hacia lo que sería transformar, ir un poco más allá en la economía circular? ¿Por qué cuesta tanto? Mauricio, por favor, empieza tú. Sí, has hecho la pregunta del millón. Esto es un hecho que se está produciendo así, pero en gran parte yo creo que es porque todavía no hemos asumido el cambio que hay que asumir y poner en práctica para que todo esto sea posible con las herramientas que nos conducen a la sostenibilidad. A mí me ha tocado ver casos, por ejemplo, que son lamentables. Empresarios, no voy a dar nombres, pero ver un empresario, amigo mío, que llega un día con una bolsa de papel, dentro había una plancha eléctrica en desuso, expropiada, había botellas, había plásticos, había materia orgánica, había papel. Bueno, ¿dónde fue a parar esa bolsa por parte de nuestro amigo? Al contenedor general, sin hacer ninguna selección previa, selectiva de esos recursos. ¿Qué se le puede pedir a una persona que está en su nicho de confort y a pesar de tener el título de ingeniero industrial, actúa así? Falta de formación, falta de asumir el cambio que se necesita. ¿Por qué? Porque está en un nicho de confort que no le presiona ir hacia allí. Cuando la empresa se siente presionada, ya veremos cómo
si le informamos bien y la guiamos bien, empezará a tomar medidas porque verá que eso es una cosa rentable. Eso es lo que tenemos que demostrar nosotros. Nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, estamos en sintonía con el sistema. El sistema significa que cada uno tiene que actuar de manera transversal y multilateral para lograr resultados eficaces. Y esto, Gracias. por un lado, se consigue con la formación desde la juventud, pero también con la sensibilización y la información que ha de fluir a todos los niveles para convencer a todos los niveles de este cambio, de este reset que tenemos que meternos en la cabeza para funcionar en línea con esta realidad. Gracias, Daniel. Y bueno, un poco en esa línea, ¿no? de la falta de conciencia todavía, ¿no? Esa, toda la información que tenemos, pero también supongo un tema igual de democratización también, de que las empresas sean más participadas bueno, en el sentido sociocrático, ¿no? De que haya más posibilidad de que los trabajadores, bueno, pues se sientan que tienen un valor añadido, ¿no? En la empresa, esto que hemos hablado en alguna otra ocasión, ¿no? De que cada vez hay más gente que quiere que su trabajo también tenga un valor añadido y que aporte a la sociedad. Entonces, cuando la empresa tenga más valores, pues esa persona trabajará con más sentido, ¿no? Tendrá un sentido vital más profundo en esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, quizá esa sería una línea de, bueno, de solución de este tema. Gracias, Daniel. Manel. Mira, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Daniel. Por desgracia, muchas empresas lo que aplican es el cumplimiento, que cumplir como sea, y con esto ya tenemos el certificado y tenemos lo que sea, ¿vale? Y esto hay que cambiarlo. ¿Y cómo cambiarlo? Pues el camino de la excelencia pasa por lo que dice Daniel, por dar valor a las personas, para incorporar muchos de los pensamientos que tiene la gente y que muchas veces no lo dice porque, ay, ostras, esto no estará bien. Manel también lo decía, las experiencias personales de cada una. Muchas veces vemos ejemplos de pequeña gente que ha hecho cosas en economía circular. Pues ¿por qué no podemos aplicar parte de este conocimiento en alguna parte de nuestra empresa? Y eso pasa pues, para dar democracia de una manera ordenada a los empleados, para poder conseguir pues, unos objetivos y que se vaya fomentando estos conceptos tan necesarios para lograr el cambio de una economía lineal a una economía circular realmente, que nos la creamos, que no la tengamos que hacer porque nos obligan, sino porque queremos y además nos sale a cuenta y además lo vemos que nos sale a cuenta y lo explicamos. Creo que el cambio va por aquí. Gracias. Está bien. Sí, yo creo que una de las cosas que sucede, no sé si es, hablo por mí o por mi grupo de empresarios conocidos o pequeños empresarios o autónomos, tal, las prisas, la presión de llegar, la presión de, ¿sabes?, del día a día, de las nóminas, de no sé qué, de los proveedores. O sea, yo creo que la propia dinámica del día a día, ¿no? Esta velocidad que se lleva, muchas veces pues no deja parar y pensar unos minutos en precisamente esto, ¿no? En que igual, aplicando lo que decíamos antes, pues un pensamiento con idea circular pues nos ayudaría. Pero yo pienso que es esto, es un poco la inmediatez, la presión, sentirse en esta situación no deja a veces pensar a más, pienso yo. Gracias. Gracias a los cuatro por vuestra síntesis y vuestra aportación. Estaríamos casi llegando al final del webinar. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo o intervenir de los asistentes o algún ponente que quiera aportar algún detalle más? Mira, si me lo permites, Carlos, Sí, claro. a mí me gustaría expresar una conclusión a la cual he llegado después de asistir a este webinar. Y es la siguiente. Veo que todos los que hemos participado en esta reunión estamos en sintonía con el tema. Muy en sintonía y muy comprometidos con el tema. Por lo tanto, el sistema que yo les mencioné al principio existe.
Es cuestión de extenderlo de una manera transversal y multilateral, de una manera colectiva, para realmente poder alcanzar objetivos de sostenibilidad. Y esto está también en línea con ese cambio que tenemos que provocar, el cambio de paradigma, y extenderlo a todos los niveles para que realmente podamos utilizar la economía circular como el instrumento básico para la sostenibilidad. Y también esto me da razón cuando digo que el modelo de economía circular dentro el área Planet dentro del Mises global es una herramienta básica, una de las 4 patas en que se sustenta la sostenibilidad, y que eso es absolutamente válido y aplicable cuando desarrollemos el modelo 4P de Mises hacia nuestros asociados o clientes que les interese hacerse cargo de esta herramienta y poder sacarle ventaja a ella en sus modelos de producción y de consumo. Si me permites, quiero añadir, Mauricio, que en los estudios que hemos hecho ya en las más de 70 empresas que han aplicado el modelo, las grandes carencias que estamos detectando, y en empresas que no son empresas malas, empresas que hacen bien las cosas, que están bien en prevención, todavía están muy debajo de los niveles que serían aceptables en Planet. O sea que el área Planet es un área clave de transformación en las empresas, ¿verdad? En prevención se ha avanzado mucho, la reglamentación lo ha favorecido. En tema de personas, la gente sabe que es consciente que debe hacer cosas, debe hacer mucho, ¿verdad? Pero Planet es el área donde hay más carencias hoy en el mundo de la empresa, ¿verdad? Y es donde nosotros deberemos aportar con más fuerza y con más rigor, ¿verdad? Elementos de mejora, ¿no? Muchas gracias. Yo, para culminar el webinar, decir que este webinar, más allá del sentido que tenía, que era presentar la guía número 24 ya, cuidado, el número, hemos hablado de economía circular, que es de lo que habla la guía. Y 3 reflexiones muy rápidas que se pueden sacar. Una primera es, Mauricio lo ha dicho, las empresas tienen que sentirse presionadas, tiene que haber legislación que apriete. Una segunda es faena nuestra, divulgación, sensibilización. Hay que apretar a persona, empresa a empresa. Y una tercera que me parece capital y que nos tenemos que poner las pilas, y ahí podemos también aportar nosotros. A nivel de coste-beneficio, es muy rentable, nos lo dice el experto que tenemos, Mauricio, es muy rentable. Necesitamos estudios reales, empíricos, que nos lo demuestren. Con esto creo que cerraría el webinario para ponernos deberes como asociación y como integrantes de Mises y por destacar estas 3 puntos clave que me han parecido esenciales al final de todo el webinario y todas las intervenciones. Muchísimas gracias a todos. Queda grabado el webinario también para todos aquellos y aquellas que evidentemente un día como hoy quizá un poco complejo, principio de puente para muchos, un viernes a estas horas. Esperamos que lo podáis consultar y que nos veáis diferido. Reiterar las gracias a los ponentes, gracias por el trabajo al autor de la guía, Mauricio, a los revisores como siempre. Gracias al presidente por haberlo estructurado y haberlo creado y montado. Y por mi parte nada más. Buenas tardes, buen fin de semana a todos y a todas.